Una vez que hemos hallado el baricentro de esta sección conjunta, podemos calcular todas las características geométricas que necesitemos a partir de este par de ejes coordenados y ortogonales que son los ejes principales de inercia de esta sección. Podemos calcular los momentos estáticos de primer orden que respecto de este eje y de este eje para toda la sección son nulos por definición, pero nos van a interesar los momentos estáticos de la mitad superior o de la mitad inferior y de la mitad de la izquierda o de la mitad de la derecha para, por ejemplo, las verificaciones al corte por flexión. También podremos calcular los momentos de inercia respecto a ambos ejes, los radios de giro, los módulos resistentes, la distancia hasta las fibras más alejadas, todos datos que eventualmente podremos utilizar en distintos cálculos de dimensionamiento. Por ejemplo, estos módulos resistentes cuando trabajemos a la flexión. Los momentos estáticos de primer orden de la media sección cuando trabajemos a la flexión y verifiquemos al corte. Los momentos de inercia también se pueden utilizar en el cálculo de la flexión, pero más precisamente los utilizaremos para calcular los módulos resistentes. Pasemos entonces al cálculo de distintas características geométricas. Para calcular el momento de inercia respecto de este eje X, vamos a necesitar los momentos de inercia propios de cada una de las secciones y a su vez las áreas de cada una de ellas y las distancias desde los baricentros hasta el eje. Para el cálculo de los momentos de inercia de cada una de las secciones no tenemos prácticamente ningún inconveniente. Este saldrá de tabla, este saldrá de tabla y el rectángulo tiene una fórmula que es base por altura al cubo sobre 12. Por lo tanto, no es difícil de calcular. En cuanto a las áreas, ya las teníamos y están presentes aquí a la derecha. Mientras que las distancias, que va a ser la parte más compleja de calcular, las he calculado aquí abajo a la derecha. La distancia que hay entre este eje y estos dos baricentros, que están a la misma altura, no es difícil de calcular. La distancia entre estos dos ejes es de 11,47 centímetros, pero cada perfil tenía 18 centímetros de alto, es decir, entre acá y acá hay 18 centímetros. Y los baricentros se encuentran a 9 centímetros de cada uno de los dos extremos. Por lo tanto, si entre aquí y aquí hay 9 y entre aquí y aquí hay 11,47, la diferencia es 2,47. De modo que no es nada difícil de determinar. Para determinar la distancia entre este eje y este baricentro, nos debemos fijar en lo siguiente. Entre estos dos baricentros y los bordes de los perfiles hay 9 centímetros. Pero entre aquí y aquí había 2,47. Por lo tanto, entre este eje y los bordes debe haber 9 menos 2,47. Y luego se le suma la mitad de media pulgada, o sea, un cuarto de pulgada, que aproximadamente es 0,64. Y como medida me da 7,17 centímetros. Ahora, con ayuda de los momentos de inercia de las tablas que obtendré para esos dos perfiles y de la fórmula para esta sección, calcularé el momento de inercia respecto del eje X para toda esta área combinada respecto de este eje baricéntrico. Aquí he planteado todo el cálculo del momento de inercia del perfil T más el área por su distancia al cuadrado, momento de inercia del perfil U más su área por la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula del momento de inercia propio de esta planchuela o platabanda, más el área por la distancia al cuadrado. Todo este cálculo me daría este valor numérico que tenemos aquí. A partir de ese valor numérico y con ayuda del área total,
se puede calcular el radio de giro respecto del eje X. Y con este valor numérico y la distancia a la fibra más alejada respecto de este eje, el módulo resistente respecto del eje X. La distancia a la fibra más alejada obviamente es hacia abajo, es decir, 11,47. Porque pensemos que aquí hay 1,27 centímetros y entre este punto y este punto hay 9 centímetros menos 2,47. Con lo cual, obviamente, hay menos distancia hacia arriba que hacia abajo. Pasemos al cálculo de esas dos magnitudes. Aquí podemos ver la fórmula del módulo resistente y su cálculo, que es el momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada. En este caso es la distancia de 11,47 centímetros. Aquí se puede ver el cálculo del radio de giro respecto de este eje X, que es la raíz cuadrada del momento de inercia respecto del eje X sobre el área total. Y haciendo las cuentas me da 7,46 centímetros. Para calcular todas las características respecto de este eje vertical y baricéntrico, necesitamos conocer las distancias a las cuales se encuentran los baricentros de cada una de estas tres secciones respecto de este eje. Entonces necesitamos esta distancia y esta distancia. Para ello hay que hacer algunas cuentas que podemos ver en la parte inferior de la pizarra. Para determinar la distancia que hay entre este punto y este eje, que sería entre el eje baricéntrico del perfil T y el eje baricéntrico de nuestra sección conjunta, podemos observar que desde aquí y hasta aquí hay 8,42 centímetros. Pero entre este eje y este eje hay la mitad de esta base, que sería 4,1. Por lo tanto, si aquí habría 4,1 y aquí hay 8,42, la diferencia me dará este segmento que es 4,32. En el caso del perfil en U es un poco más complejo. Si observamos desde aquí hasta aquí, estaría el ancho de los dos perfiles, o sea 15,2 centímetros. Si a eso le restamos 1,92, tendríamos la distancia entre esta línea punteada y esta. Y si a esa magnitud le quitamos estos 8,42, nos queda la diferencia entre el eje baricéntrico vertical y el eje baricéntrico del perfil U que está en punteado, y que sería 4,86 centímetros. Finalmente, para la platabanda superior es bastante sencillo, porque la longitud total era 15,2 y la mitad es 7,6, que es donde se halla el baricentro. Pero entre este eje y este eje hay 8,42. Si le sacamos esta distancia, que es de 7,6, me dará 0,82 en centímetros, que es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Con estas tres magnitudes vamos a poder calcular el momento de inercia respecto de este eje vertical baricéntrico para la sección conjunta, y una vez que lo tengamos podremos determinar el módulo resistente respecto del eje Y y el radio de giro respecto de dicho eje. Para calcular el momento de inercia utilizamos la fórmula de Steiner, donde de tabla y por fórmula calcularemos estos momentos de inercia respecto del eje Y. Estos dos valores, que son el momento de inercia del perfil T y del perfil U, salen directamente de la tabla, mientras que el momento de inercia de esta planchuela sale como el producto de la base, que es 15,2 centímetros al cubo, por la altura de media pulgada sobre 12. Las distancias las hemos calculado recién y las áreas las tenemos aquí para cada una de las secciones que intervienen en esta pieza conjunta. Aquí debajo
he planteado la fórmula del momento de inercia respecto de este eje baricéntrico de toda la sección combinada y sería el momento de inercia baricéntrico de este perfil respecto de su propio eje más el área de dicho perfil por la distancia al cuadrado, que sería la distancia que se ve aquí. Y así lo hice con el perfil en U y finalmente con la planchuela. Aquí tenemos la fórmula del momento de inercia de esta planchuela respecto de su propio eje Y, B cubo, que sería esta medida, por H sobre 12, y por último el área por la distancia que se ve aquí elevada al cuadrado. Resolviendo esta cuenta tendremos el momento de inercia respecto del eje Y. Aquí en azul se puede ver el valor del momento de inercia respecto de este eje y como lo podemos comparar con el momento de inercia con respecto al eje X, podemos ver que este momento de inercia respecto al eje Y va a ser mucho menor que el momento de inercia respecto al eje X. Esto nos dice que esta sección combinada va a ser mucho más apta para resistir momentos que traten de rotar a la sección respecto del eje X, producidos por cargas del tipo vertical. Obviamente que esta estructura se emplearía en el caso de soportar cargas de flexión de la manera en la que estamos viendo, con las cargas ubicadas en la parte superior y no con cargas transversales, ya que resistiría mucho menos con este tipo de combinación de secciones. Pasemos ahora a calcular, en base a este momento de inercia, el radio de giro respecto del eje Y y el módulo resistente respecto del eje Y. En este cálculo que se ve aquí debajo podemos ver el radio de giro respecto de este eje y realizando las cuentas con ayuda de esta área total obtenemos 4,84 centímetros, que si lo comparamos con el radio de giro respecto del eje X nos encontraremos que es menor. Y este radio de giro nos será útil porque respecto de este eje vertical Y, esta sección será más sensible a las solicitaciones de compresión que puedan generar el fenómeno adverso del pandeo. Por lo tanto, este radio de giro no será útil eventualmente si esta pieza estuviera sometida a la compresión y debido a su longitud podría sufrir pandeo. Aquí debajo podemos ver el cálculo del módulo resistente respecto del eje Y. Dividimos al momento de inercia por la distancia a la fibra más alejada, que en este caso es esta, y es muy fácil de poder determinar porque entre aquí y aquí hay 8,42 centímetros y hacia este lado seguro hay menos de 7 centímetros porque 7 centímetros medía el propio perfil en U. De esta manera podemos realizar este cociente y obtener el valor del módulo resistente respecto del eje Y, que seguro es menor que el módulo resistente respecto del eje X. Por lo tanto, esta pieza es menos apta para soportar flexiones respecto de este eje vertical. Es por ello que no se va a emplear con cargas que actúen de manera horizontal, sino que se va a preferir utilizarlo con cargas que actúen de manera vertical y que generen momento respecto de este eje. De esta manera hemos podido calcular distintas características geométricas basadas todas en el momento de inercia una vez hallado el baricentro y la posición de los ejes baricéntricos de la sección conjunta.